Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees así de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Tauro, de parte de tus hadas y de parte también de nuestros maestros ascendidos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Las hadas te dicen que siempre puedes reescribir tu historia, que no pienses que ya porque sucedió y porque estás ahí, porque no puedes salir de esa situación, eso se va a quedar así por el resto de tu vida. Yo te digo que no. Puedes volver a comenzar las veces que para ti sean absolutamente necesario. Nuestros maestros ascendidos te dicen a través de Isis, te dicen tus sueños, visiones y metas se están convirtiendo en realidad. Mantente enfocado e enfocada. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me enfoco en mis sueños y en mis metas y vuelvo a comenzar de nuevo si es que así tú lo quieres, si es que así tú lo deseas. O simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Recuerda que esta lectura tiene tres partes, la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like a este video y activando la campanita para recibir tus notificaciones y también siguiéndome por mis redes sociales de Facebook e Instagram. Te quiero muchísimo, mi querido Tauro. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con mis parejas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero y que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial y lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es algo bastante confuso en este instante, en este momento. Es una persona que no ve las cosas totalmente claras con respecto a los sentimientos que tiene contigo. Es una persona, yo diría, bastante inmadura con respecto a sus sentimientos. La verdad es que no sabe si va o viene, no sabe realmente qué es lo que quiere. Al parecer quiere tener una cosa, quiere tener la otra, pero realmente no se define absolutamente por algo. Y la verdad es que tú no eres una persona que se viene con medias tintas y que, bueno, es o no es para ti. Y eso así debe ser con respecto a las relaciones. No tener esos titubeos porque la verdad eso no lleva a ninguna parte definitivamente. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad es que te ve como una persona de un carácter muy muy fuerte. Inclusive te podría decir que es que a ratos dice que tú tienes unas reacciones bastante fuertes, bastante efusivas cuando estás enojado, cuando estás enojada. Y dice que eso ha sido parte de que la relación de ustedes no funcione o de las dudas que está teniendo con respecto a sus sentimientos. Tiene mucho que ver con tu carácter, con tu forma de responder frente a las cosas. Bueno, tu persona especial, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Es alguien que te ve como una persona firme, aventurera, como una persona muy muy inteligente y que se atreve, una persona leal, una persona que realmente quiere hacer las cosas bien en esta relación o en cualquier tipo de situación que esté viviendo. Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también veremos el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la relación de ustedes va a tener un sub y baja, más baja que sube, diría yo. Va a ser una relación que la verdad se va a mantener entre el odio y el amor, entre la dicha y la desdicha, esta relación de ustedes. La verdad es que no se ve mucha estabilidad en esta relación y las cosas podrían convertirse en algo peor. Tal vez podría convertirse en una relación llena de celos, una relación bastante turbulenta, pero la verdad es que esta situación ustedes la podrían mejorar si hablan, si llegan a acuerdos, si dicen qué es lo que realmente quieren ustedes con esta relación, porque de lo contrario la relación no tiende para algo bueno. También me dicen las cartas en este instante que, bueno, ya en cuestiones de dinero, en cuestiones económicas, ustedes son una pareja que sabe hacerlo, ¿ya? Que sabe hacerle, que son realmente un equipo ganador en el momento de construir cosas más bien materiales, económicas y de todo este tipo.
Bueno, vamos a ver qué me les dicen sus hadas para ustedes el día de hoy. ¿Te has preguntado muy recientemente qué es esto de felices por siempre en la vida, en las relaciones? Bueno, el felices por siempre se construye día a día en tu relación o en cualquier aspecto de tu vida. No es como las películas o los cuentos de Disney, no. Eso nunca va a ser así de esa manera, esa no es la vida real. La cuestión es que estés con quien quieres realmente, con quien amas, que superen los problemas y dificultades juntos, que se hagan un equipo y que avancen juntos hacia una meta que tengan ustedes dos en conjunto. Te dicen los ángeles el día de hoy que ustedes dos harán contacto con lo absoluto, se van a dar cuenta realmente por qué están juntos, si realmente les conviene o no les conviene estar juntos. De eso se van a dar cuenta más temprano que tarde. Va a suceder algo entre ustedes dos que los va a llevar a tomar una decisión firme, o avanzar o terminar definitivamente la relación de ustedes. Te dice el tarot egipcio que cualquier decisión que tomen ustedes, que dependa solamente de ustedes, que el avance o el estancamiento de esta relación o la terminación de esta relación al 100% depende de lo que ustedes hagan o dejen de hacer en este instante. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres con esta relación? ¿Seguir o estancarse o continuar? Bueno, y en consecuencia toma decisiones para avanzar hacia esa decisión que tú tomes en este instante. Te dicen tus maestros ascendidos a través de la fe, te están diciendo: mantén la calma, confía en lo bueno de ti mismo y de los demás, ve la luz en el mundo. Bueno, te están invitando a mirar lo mejor de las personas, a mirar la cara buena, bonita y lo positivo de tu relación. Te dice las hadas que pienses antes de juzgar. A veces las cosas parecen que son, pero no son, o a veces las cosas no son y sí son. Entonces asegúrate bien, muy bien, antes de tomar decisiones con respecto a esta relación, antes de juzgar, ¿ya? Asesórate bien, mira bien, investiga bien, averigua bien qué es lo que realmente está pasando con tu persona especial, y la mejor manera es hablar con la misma persona, no irse como a otras fuentes, porque la verdad es que puede ser demasiado confuso tomar decisiones basados en lo que digan otras personas y no la persona que debe hablar en realidad. Bueno, si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos el control, tomamos las llaves, tomamos el rumbo de nuestra relación, aquí y ahora. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, mi querido Tauro, que estás en esta relación, por favor, déjala pasar. Voy a continuar ahora la lectura. Bueno, también la lección para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes, mis toritos, el día de hoy. Mis toritos solteritos y solteritas. Bueno, la situación es la siguiente. Hay cierta cuestión bastante maluca que están atravesando ustedes en este momento. Les han llegado muy malas noticias respecto a cierta situación, pero yo les digo que todo esto tiene solución. La verdad es que no tiene por qué resultar todo en una tragedia. Se puede comenzar a avanzar poco a poco, pero sí, avanzar de una manera firme y lograr todos esos problemas, todos esos objetivos, todos esos proyectos que tú tienes, y solucionar todos esos problemas que se te están atravesando. La verdad es que de pronto no son tan grandes como los estás queriendo ver tú, tal vez son más pequeños y tienen una solución más sencilla de lo que tú crees. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Hay cierta persona que te manipula a ti, muy seguramente una persona mayor a ti de signo Cáncer, Piscis, Escorpio, que define mucho lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú piensas. Bueno, ten mucho cuidado con esta situación. Hay cierta, tal vez te vayas a desilusionar, a decepcionar de esta persona, porque de pronto te tome, como que tomes en cuenta cierta cuestión que te va a decir, y tú vas a tomar una decisión y la verdad es que no te va a funcionar tan bien como tú quisieras. Eso sería algo positivo, ya yo no lo vería como tan malo, porque te darías cuenta tú que debes tomar tus propias decisiones, armarte tu propio criterio para acertar y para no irte tomando decisiones solamente basado en lo que te digan los demás.
Bueno, también me dicen las cartas en este momento que hay solución a un problema, una dificultad que tal vez se te podría estar presentando. Hay una solución y mejor de lo que tú esperas. Podrían haber ciertos encuentros sexuales con una persona. Bueno, si tú lo quieres hacer, hazlo, disfrútalo, pero también cuídate. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que tus obras revelarán tus orígenes. Te están diciendo que mires bien qué es lo que vas a hacer con cierta situación que estás atravesando o que se te puede presentar a ti en un futuro. Porque, bueno, podría esto no solamente afectarte a ti, la decisión que tomes, sino también a las personas que te rodean. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Hay cierto obstáculo, hay cierta cosa que se está atravesando en tu camino. Tal vez yo te digo que más bien es algo como mental. Es algo que está en tu cabeza y que no es en realidad. Ya sabes que si tú crees en algo, pues lo creas, ya sea positivo o ya sea negativo. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a ti el día de hoy a través de Brigitte. Te dice, vuelve a la integridad, reconoce que tienes el poder. Mira, wow, espectacular. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo reconozco mi poder y avanzo. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy, que siempre puedes comenzar de nuevo, siempre puedes reescribir tu historia. A que sí, tú lo puedes hacer las veces que tú quieras, las veces que tú puedas, las veces que tú te sientas que tienes que volver a comenzar. Hazlo de nuevo, no te limites por las cuestiones tal vez del ambiente o de las personas o lo que te digan los demás. Vuelve a comenzar de nuevo si eso es lo que tú realmente quieres. Bueno, esa ha sido la lectura para ti, mi querido amigo y amiga que estás solterito y solterita. Bueno, listo. Te mando una bendición así grande, gigante, mi Tauro que está soltero y soltera, y avanza, vamos para adelante. Ahora vamos con la lectura para las personas que en esta ocasión están preguntándome por su economía. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes el día de hoy con respecto a su situación económica. Hay ciertos problemas y dificultades que se están presentando con relación a tu economía. Mira, las cosas tal vez no se vean muy claras y tal vez tengas dejar atrás muchos asuntos, muchas cuestiones. Hay muchas dudas sobre qué decisión tomar, pero yo te digo que vas a tener que dejar atrás tal vez costumbres, tal vez ciertas situaciones, tal vez cierto estilo de vida al cual tú estabas acostumbrado. Bueno, vas a tener que apretarte un poquito si quieres que las cosas resulten de una mejor manera. Vas a tener que ser más prudente con tu economía. Te dicen las hadas que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, a levantarte tú mismo y a defenderte y a salir adelante de la dificultad que estés atravesando en este instante. Tus maestros ascendidos te dicen en esta ocasión, bueno, que piensa en lo que desees, que pongas tu mirada en lo alto y que esperes mejores resultados. Tal vez estás siendo demasiado pesimista con la situación que estás atravesando en este instante con relación a tu economía. Te invito a utilizar la ley de atracción. Y los ángeles te dicen, la salud florece en el valiente. Mira, te vas a tener que atrever y vas a tener que coger valor para poder avanzar. El tarot egipcio me dice que estas necesidades que tú tienes, tal vez económicas que estás atravesando en este momento, eso se va a terminar. Eso se va a acabar, eso se va a terminar, pero tienes que tener paciencia y seguir trabajando y cuidándote también, cuerpo, alma y espíritu. No solamente concentrarte en ese trabajo, sino también cuidarte tú también. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Tauros. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo, Tauro, y los espero en una próxima oportunidad.